Son las 8:25. Saludamos a la abogada Melania Carrión. Ella es investigadora, tiene una maestría en ciencias sociales, ciencias políticas, relaciones internacionales, consultora certificada en estrategias electorales y operaciones psicológicas, es investigadora asociada al Grupo Faro y tiene una amplia experiencia en el sector público. Un honor tenerle con nosotros, abogada Carrión, para analizar esta situación que enfrenta Ecuador con miras a una selección que tendrá que hacer entre dos candidatos que pretenden dirigir por los próximos 4 años a Ecuador en una situación bastante compleja para el país. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchísimo gusto, Gustavo, un placer, un saludo a su audiencia. Solo un dato en las referencias que usted citaba. Ya no soy investigadora asociada a Grupo Faro, lo fui por algún tiempo hasta antes del año 2010. Correcto. ¿Cómo ve la situación del país y la coyuntura que se presenta desde el punto de vista electoral? Bueno, un poco compleja en la medida que ciertamente vamos a estar expuestos a una sobrecarga de una campaña electoral agresiva, violenta, una campaña sucia, llena de miedo además de un lado y del otro, ¿no? Esta interpelación que se hace a los ciudadanos a tener que regresar a ver al pasado, cuando lo que tendríamos que estar haciendo en este momento de campaña electoral es mirando y debatiendo sobre esas visiones de país que nos presentan las candidatas y los candidatos para poder definir una posición electoral. Nuestras preferencias tristemente electorales van a estar nuevamente imbuidas por el odio, por el temor, y eso es lo lamentable de este proceso electoral. No hemos visto hasta ahora una campaña de ideas, una campaña de propuestas que nos permita ver un poco hacia dónde van las visiones de los candidatos. Hace un momento lo mencionaba adecuadamente su entrevistado, el exministro de Economía y Finanzas. Ciertamente una de las dificultades que hemos podido ver en esta campaña es que no sabemos cuál es la visión y las acciones que, por ejemplo, van a enfrentar los candidatos o que van a implementar y que tienen diseñadas para enfrentar claramente los problemas como el económico, los de seguridad, el pagar la deuda social que tiene el país en estos momentos, y eso es lo lamentable, que no podemos ver visiones que nos obliguen a tomar una decisión más programática. Así es, Mauricio Pozo se ha referido a varios temas y que lamentablemente no son discutidos abiertamente en el país, menos por los candidatos. Se ha referido Mauricio Pozo a estos temas tabús de campaña, entre algunos de ellos previsiones reales sobre la economía, qué dicen los candidatos, el manejo de subsidios, una posible reforma tributaria que está incluso preacordada con el Fondo Monetario Internacional, observancia o no de los compromisos con la deuda pública, la deuda externa, concesiones, extractivismo, etcétera, etcétera. Así es, así es. Por ejemplo, en materia de seguridad también, usted ha mencionado algún catálogo de temas pendientes en lo económico, pero en materia de seguridad no sabemos qué va a pasar, cuál va a ser la visión de cooperación internacional que nos están presentando, por ejemplo, los candidatos, cuáles son las medidas en una lógica de política criminal amplia e integral, dialogada con distintos sectores también y funciones del Estado. Lo que vemos en realidad es desconcierto e incertidumbre. No tenemos claridades como ciudadanos y eso es lo lamentable en una campaña además tan polarizada que va a ser determinada por las emociones, como suelen ser las campañas. Y es que esto no debe sorprendernos, Gustavo. Ciertamente las campañas electorales, y eso lo sabemos quienes trabajamos en el tema electoral, suelen ser de carácter emotivo y de esta interpelación a las emociones de los votantes. El problema es cuando esa interpelación a las emociones no se sustenta también en lo sustantivo, es decir, en el contenido de las propuestas. Por ejemplo, revisando las propuestas de los candidatos, uno podría hacer una diferenciación entre una candidatura y la otra, una con más desarrollo programático, con más estrategias definidas para enfrentar los problemas que tiene la sociedad, pero de otro lado podemos ver también generalidades, ¿no? Es decir, aspectos que uno no podría estar en contra, como por ejemplo que se pueda mejorar los índices de seguridad, esas cosas amplias, generales, vamos a estar de acuerdo. El problema es que no nos dicen cómo y con qué recursos. El tema energético, por ejemplo, va a seguir siendo un desafío y eso demanda
una potente inversión de aproximadamente 10.000 millones de dólares, igual que en materia de seguridad, que a largo plazo significaría una inversión de más o menos el mismo rubro, pero por lo menos unos iniciales de unos 3.000 a 5.000 millones de dólares. Con un déficit presupuestario aproximado de 5.000 millones de dólares que tenemos cada año, evidentemente que las alternativas no van a ser fáciles de identificar sin presupuesto, y no nos están diciendo cómo se va a responder con esas limitaciones de recursos. Hay algunas encuestas que se han dado sobre la opinión de los ecuatorianos en los temas que más le preocupan y resaltan por allí la seguridad y el empleo. ¿Qué ha podido usted apreciar en cuanto a las visiones de los dos candidatos finalistas sobre estos temas? Bueno, en general creo que uno más bien, y ahí sí nos toca hacer un ejercicio más que de revisar los planes de gobierno, y yo debo decirlo, los planes de gobierno son bonitas declaraciones, muchas de las veces cuidadas, pensadas, pero por ejemplo uno encuentra en los planes de gobierno algunas cosas como que se va a respetar los derechos o que se va a luchar contra la violencia de género. Sin embargo vemos actitudes desde el gobierno que discrepan con una visión que podría entenderse respetuosa de los derechos de las mujeres y de erradicación de la violencia. Entonces, no podemos confiar en los planes de gobierno. ¿Qué sí nos toca hacer, decía yo, es regresar a ver un poco la experiencia y lo que hemos tenido con los actores políticos, ¿no? Y en función de eso, mirar cuál podría ser el derrotero que sigan en esos ámbitos. A priori uno podría ver que, por ejemplo, en el último tiempo lo que hemos visto es más bien un deterioro de la situación laboral de los ecuatorianos. Vemos mayor informalidad, vemos que menos personas tienen acceso al empleo adecuado, vemos una precarización de las condiciones laborales también, así que creemos por lo menos que a priori uno podría ver eso en el gobierno inmediato que está ahora todavía vigente, ¿no? Del otro lado, ¿qué podemos intentar anticipar? Que evidentemente de llegar a ser gobierno va a existir digamos, una propuesta inicial y acciones políticas como para recuperar de alguna manera el empleo, pero la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es a qué costo y con qué visión de Estado. Porque evidentemente yo creo, y me anticipo por la visión que tenía el gobierno de la Revolución Ciudadana en su momento, de que el Estado se convierta ya no, por lo que no tiene los recursos para ser el principal dinamizador de la economía, es decir, no va a generar esta demanda agregada como principal actor, va a tener que generar esos puentes y el impulso necesario también al sector privado, pero va a tener un rol mucho más protagónico en ese sentido. La pregunta es si ese modelo, por ejemplo, es sostenible a largo plazo, sí va a contar, digamos, con los planes necesarios de contingencia para luego no descalabrar las arcas fiscales y ese tipo de cosas. Uno podría anticipar en función de cómo se han desempeñado los gobiernos al menos algunas acciones o por dónde irían sus acciones. El presidente de la República, en su calidad de candidato, sin duda estará considerando cada palabra, cada gesto que hace en la campaña electoral. No se diga en esta situación en la cual se parte de un tácito empate hacia la segunda vuelta y con muy pocos votos que disputar. Quisiera preguntarle a usted cómo interpreta ese mensaje dado el día de ayer por el presidente en el sentido de que ha dispuesto que la Cancillería realice acercamientos diplomáticos que permitan que fuerzas especiales de seguridad extranjeras ingresen a Ecuador para cooperar en la lucha contra el crimen organizado. Aquí enfrentamos, Gustavo, una paradoja. Lo que usted ha dicho es el debe ser, y uno esperaría que ciertamente el gobierno nacional sea mucho más meticuloso y que cuide cada una de las acciones. Tristemente no creo que vaya a ser lo que veamos durante este periodo, porque ya hemos visto acciones erráticas durante lo que fue la primera vuelta, lo hemos visto a lo largo del gobierno, así que no creería yo que podamos esperar mucho esa racionalidad estratégica. Sin embargo, sí creo que podemos encontrar algunas continuidades, digamos, que ya lo estamos viendo con esa declaración que usted ha señalado. Golpes de efecto, medidas evidentemente, digamos, populares, algunas otras populistas,
que busquen, por ejemplo, llegar a que la ciudadanía vea con buenos ojos ciertas entregas de recursos, por ejemplo, incremento de bonos o anuncios de incremento de bonos, eso lo vamos a ver, de hecho eso está en el plan de gobierno de ADN, así que no me sorprendería, digamos, que sigamos viendo eso a lo largo de esta segunda etapa, considerando además que el presidente de la República se muestra renuente a pedir la licencia y a cumplir con lo que dispone el artículo 93 del Código de la Democracia. Respecto a esta medida anunciada, lo que podemos decir es que es una vez más un anuncio populista, un anuncio que no se corresponde con las necesidades de política pública y las posibilidades reales, inmediatas y a mediano plazo de política pública que están en el fuero del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene todas las herramientas, Gustavo, para generar convenios internacionales. No requiere un pronunciamiento, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, y hemos visto a una canciller que pide que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre una resolución, un cambio del orden del día, una resolución que además no tiene efecto vinculante en lo absoluto, ¿no? Que lo único que tiene es un afán meramente electoral, pretendiendo confundir a la ciudadanía y polarizar las posiciones. El mensaje que se pretende dar es decir, nosotros sí queremos tener acuerdos internacionales para combatir la seguridad del crimen organizado, el narcotráfico, y estos otros, en cambio, se niegan a hacerlo, cuando en realidad el gobierno tiene todas las herramientas para poder hacerlo. La propia Asamblea Nacional en periodos anteriores, por ejemplo en el periodo 21-23, le otorgó herramientas al Estado para que pueda ampliamente generar convenios internacionales, para que pueda generar una política pública integral en materia de seguridad, política criminal, para que se pueda inclusive tomar acciones para la depuración institucional. Sin embargo, no vemos eso en la práctica. Así que mientras no podamos ver nosotros acciones reales de política pública, por ejemplo, para uno de los primeros elementos en materia de seguridad, que es el paso número 1, usted va y compra el catálogo de los 10 pasos, esto lo estoy diciendo en sentido metafórico, los 10 pasos para recuperar la seguridad en un país o reducir los índices de inseguridad, usted va a encontrar paso número 1, retomar el control de las cárceles, de los centros penitenciarios que se han convertido en centros del crimen organizado por excelencia. Sin embargo, vemos que ni siquiera se ha podido institucionalizar esa política pública, ni se cumple lo que establece la ley que fue aprobado cuando el presidente fue, en su momento, él fue legislador, él aprobó una reforma amplia a varios cuerpos legales, como otros cuantos legisladores, y sin embargo ni siquiera eso se cumple para instituir y elevar, por ejemplo, la entidad rectora de rehabilitación social a este rol, de tal manera que pueda cumplir realmente con un rol de rehabilitación social. No vemos ni siquiera eso, no se ha conformado hasta el día de hoy el Consejo de Política Criminal, algo que es fundamental y que se requiere para una visión integral para enfrentar esta problemática. Así que, digamos, este tipo de llamados, ese tipo de anuncios, lo único que hacen es desvirtuar un poco lo que debe ser la política pública de seguridad, tanto más cuanto que, Gustavo, actualmente el gobierno tiene 3 herramientas poderosísimas para el tema de inseguridad y cooperación internacional con Estados Unidos, por ejemplo. Tiene el Estatuto de las Fuerzas, tiene un amplio convenio en materia de control del espacio acuático y de control del espacio aéreo, tiene una ley recientemente aprobada que fue hecha de conformidad a la voluntad de las Fuerzas Armadas, que en realidad para mí es un poco débil y desvirtúa lo que debe ser el control estatal y la soberanía sobre el espacio aéreo, pero bueno, más allá de esto, tiene las herramientas que ha querido, en consecuencia, es un golpe de efecto más. En su currículum, muy interesante, vemos también que usted es consultora certificada en estrategias electorales y operaciones psicológicas. Con ese antecedente quisiera preguntarle sobre un tema que es realmente una nimiedad puesto ante los gravísimos problemas por los que atraviesa el país, pero que hablan de la clase política ecuatoriana, partiendo justamente de este desprestigio de la política a nivel regional, mundial, reflejado por instrumentos como el Latino Barómetro, que ha dado un cuadro muy preocupante del criterio de los ecuatorianos sobre la política y los políticos. ¿Cómo entender en la actual campaña electoral ese show que pretenden dar 2 funcionarios públicos muy visibles que fueron condenados por la justicia a dar disculpas públicas con respecto también a 2 mujeres?
Lo que hemos encontrado son burlas, sarcasmos de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, con las disculpas a Verónica Abad, del alcalde de la ciudad de Guayaquil, que el día de ayer, a manera de disculpa, vuelve a poner un acróstico ofensivo contra Lucía Jaramillo, una concejal de la ciudad de Guayaquil. Nos preguntamos, ¿en dónde queda la decencia, el honor de los políticos ecuatorianos y la sensibilidad para el momento en que vivimos? Tal vez tres cosas quisiera situar a partir de los elementos amplios que usted ha señalado, Gustavo. La primera, respecto al tema de qué es lo que podríamos esperar en esta campaña desde una visión de las las operaciones psicológicas. Lo que vamos a ver, sin lugar a dudas, que conforme se acerque ya, digamos, la votación para segunda vuelta, van a intentar, yo creo, sobre todo desde el gobierno nacional, algún tipo de acción que pretenda movilizar la posición electoral. Y yo creo que hay que estar muy atentos porque en una elección tan confrontativa, tan polarizada como la que estamos viendo, triste lo que voy a decir y espero que no esté anticipando una situación de desastre para nuestro país democrático, podemos anticipar que pueden existir algún tipo de golpes, pero golpes de efectos sumamente potentes, precisamente porque es parte de las operaciones psicológicas para movilizar la voluntad de las personas. Por ejemplo, algo que sucedió como lo que vimos en el efecto con lo de Fernando Villavicencio. Entonces puede pasar cualquier cosa, una detención, puede pasar que hay algún tema grave, fuerte, para movilizar sobre todo los sentimientos de miedo en la población, algo relacionado de pronto con la dolarización, cualquier tema debemos estar atentos porque va a pasar sin lugar a duda cuando se aproxime ya la elección. En segundo lugar, usted ha mencionado de manera muy clara lo que el Latino Barómetro ha determinado, y esto tiene que ver con nuestra política y nuestra visión de la política, esa cultura que tenemos las ecuatorianas y los ecuatorianos, una cultura política caracterizada ciertamente por cierto nivel de tolerancia, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? Y vemos que si la mayoría de la población, o al menos un porcentaje cercano al 50%, el porcentaje aproximado, me parece, del Latino Barómetro del 2023 era de aproximadamente 40% de personas que están dispuestas a tolerar en determinado momento la corrupción, y ahí viene de la mano, ¿no? En nombre, por ejemplo, de esta situación velada, de hacer obras, del que no importa que robe, pero que haga. Es decir, esa permisibilidad que hemos generado a la corrupción pasa también por un elemento fundamental que es el irrespeto a la norma, y ahí lo junto con el tercer elemento que usted ha mencionado. El respeto a las normas, el respeto a ese pacto social que hemos acordado, el respeto a la Constitución. Y cuando vemos que las autoridades, las primeras llamadas a cumplir con la Constitución, no lo hacen, se burlan de ella, la eluden buscando subterfugios legales y, entre comillas, brillanteces, porque para mí son brillanteces, entre comillas, se creen muy inteligentes porque vulneran la Constitución y la norma, es lo mismo que se ha hecho desde el gobierno nacional para irrespetar, por ejemplo, el que pueda asumir la vicepresidenta de la República en momentos de campaña electoral. Entonces, vemos esto ya generalizado. ¿Qué es lo que yo siento? Siento que estamos instituyendo ya a nivel de política pública, de práctica desde las máximas autoridades y ya inclusive con formatos formales y velados, digamos, estamos instituyendo esa zapada, esa viveza criolla, esa forma de eludir la norma. Y creo que eso es lo lamentable porque da cuenta de la ausencia de ética pública, sobre todo en las autoridades, pero también lo veo, y hay que decirlo, Gustavo, hay que cuestionarlo, también desde la ciudadanía. A mí me ha sorprendido ver cómo las mismas personas que en determinado momento cuestionaron, por ejemplo, la placa de la señora ministra, una placa que ciertamente es una ilusión grotesca de la sentencia, y que ahora en cambio aplaudan lo que está haciendo el alcalde de Guayaquil. Para mí es lo mismo. Es intentar burlar la norma, es intentar burlarse de una disposición, es poner en manifiesto nosotros somos más vivos, entre comillas, y ese tipo de cosas ciertamente me parece que afectan a la sociedad y dan cuenta del descalabro social que tenemos, y evidentemente no debería sorprendernos tampoco la calidad de representantes que tenemos si es que nosotros aplaudimos ese tipo de conducta. Bien, volviendo a la coyuntura electoral y la segunda vuelta,
en su criterio, ¿cómo se va a definir esta elección en Ecuador? ¿Qué tipo de situaciones virará la balanza? Usted ha dicho ya que podrán generarse hechos extraordinarios, pero quisiera preguntarle, dentro de una situación normal sin esos exabruptos, ¿puede haber migración de una a otra candidatura? ¿Funciona el endoso al voto que uno y otro candidato pueda hacer, incluyendo allí los candidatos que obtuvieron votaciones minoritarias? ¿Tendrá la CONAIE un papel gravitante en esta elección? Respecto a lo primero, sí, pensemos que hay algunas cosas que en cuanto a la campaña electoral uno esperaría en tipos de elecciones cerradas, polarizadas como esta. Un primer elemento es que vamos a ver a los actores políticos, sobre todo al presidente de la República, que no ha estado tanto en el territorio, tratar de estar mucho más en el territorio. En la política, si bien es cierto, hoy por hoy las redes sociales juegan un rol fundamental en las estrategias electorales de campaña, no es menos cierto que la ciudadanía requiere ver al líder sobre el cual se está promoviendo una candidatura, verlo en territorio. Así que creo que eso va a ser uno de los elementos que vamos a ver, eso acá digamos en este periodo, y eso va a contrastar un poco con el deber ser del pedido de licencia del presidente de la República, sobre todo en el periodo declarado de campaña electoral por el Consejo Nacional Electoral. Así que habrá que ver cómo lo sortea el presidente de la República con la sentencia ya de la Corte Constitucional, pero como ya hemos visto que se elude la norma, no me sorprendería que se siga haciendo lo mismo, simplemente con encargo sin decreto a través de un KIPUX nada más o un correo electrónico. Entonces, eso lo vamos a ver de un lado, creo que eso se va a ver en esta campaña, mayor tierra en la campaña, es decir, mayor aterrizaje, pero no se va a dejar de lado tampoco la campaña en redes sociales, se va a intensificar la campaña en redes sociales, los recursos, la pauta en redes sociales con estas estrategias, sobre todo de odio, de desinformación, los fake news, los deep news se van a profundizar también, es decir, se va a tratar de además intensificar los relatos, y esto es importante, porque lo que se va a tratar de vender, digamos, es estas visiones a través de supuestos analistas, supuestas personas que emanen algún tipo de autoridad en medios, por ejemplo, de comunicación, hablando del temor que significa que lleguen los unos o el temor que significa que estén los otros. Es decir, vamos a ver eso también intensificado. En cuanto, digamos, a otro tipo de acciones que podemos ver durante esta campaña y ya próxima a las elecciones, tal vez podamos ver un poco más de debate también, tal vez un poco ya más de confrontación de ideas, y va a ser muy interesante y va a ser determinante, usted ha dicho, la posición que tenga Pachacutic. Pachacutic no solamente es gravitante, Leonidas Issa, además creo que si bien es cierto no se puede endosar, y eso vamos a precisar, no se puede endosar la votación de quienes obtuvieron cada una de las, digamos, porcentajes de votos, sí se puede orientar de alguna manera e incidir. Por ejemplo, uno pensaría que el voto de Andrea González, yo diría en un estimado al menos del 60%, esto es solamente a grosso modo, yo creería que ese sí va a irse hacia el novoísmo porque es un voto anticorreísta y cualquier cosa que emane y evoque un anticorreísmo extremo, digamos, va a significar una posición a favor de esa votación, esa candidatura. Entonces, por ahí creo que se va a decantar un poco esa votación, pero respecto a otros candidatos, creo que la posición era más débil. Muchos votos hacia esos otros candidatos buscaban superar el antagonismo correísmo-anticorreísmo y probablemente lo que veamos es que esos votos, por ejemplo, incrementen el voto nulo. De hecho, en segundas vueltas y con elecciones polarizadas, el voto nulo suele incrementarse. ¿De qué va a depender? Mucho de la posición de Pachacuti. Recordemos el año 2021 cuando Pachacuti hizo un llamado al voto nulo ideológico y incrementó en más de 7 puntos el porcentaje de votos nulos para segunda vuelta. Así que todo dependerá qué es lo que haga Pachacuti. Me parece que puede ser un llamado también al voto nulo ideológico y eso puede significar que se incremente el voto nulo. No creo que sea endosable completamente tampoco la posición de Issa o de Pachacuti, que es el movimiento indígena, al menos en esa fracción que no votó por Noboa en particular y que podría eventualmente votar por la candidata de la Revolución Ciudadana, pero sí creo que al ser una estructura mucho más orgánica, ¿no? Es decir, mucho más territorial, al existir estructura hay más posibilidad de que la gran mayoría de esos votos ciertamente vayan hacia donde se pronuncie el líder, en este caso Issa, y que hará el anuncio que sabemos no es de su pecunio, digamos, sino
resultado de estos procesos de democracia comunitaria, de consulta con las bases. Si es que esas bases y en ese proceso de consulta existe una posición de voto ideológico nulo, vamos a ver que es probable que tengamos ese incremento y menos votos para la Revolución Ciudadana, por ejemplo, con quien existiría mayor posibilidad de acuerdo. Y por otro lado, si es que hay en cambio ya un apoyo directo a la candidatura de la Revolución Ciudadana, vamos a ver que un gran número de esos votos que obtuvo ISA se irían directamente a la Revolución Ciudadana. Bien, para finalizar, Melania, toquemos muy por encima factores exógenos, actores foráneos que en el día a día de alguna manera están presentes también en la política ecuatoriana. De la candidatura de Luisa González podemos pensar en la posición, los mensajes del líder de la Revolución Ciudadana omnipresente en las redes sociales, o de la presidenta de México, o de algunos mandatarios que siguen la línea del socialismo del siglo XXI. Y por el otro, Daniel Noboa, su relación con el imperio de Trump, tratados de comercio bilateral o libre comercio, el tema de nuestros migrantes, preferencias de algún tipo para Ecuador. A ver, empecemos con lo último. Yo creo que en general el gobierno de Estados Unidos, digamos, ha modificado su visión respecto al Ecuador con la llegada al poder de Trump. Sabemos que Trump tiene una visión menos intervencionista y en todo caso esa intervención, en caso de darse, está mediada mucho por acuerdos de carácter económico y de intensificación de intereses económicos para Estados Unidos. No hay una visión absolutamente política o únicamente política de intervención o de este poder blando que suele tener, por ejemplo, Estados Unidos o que suele tener el Pentágono en la región. En el Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha estado muy pendiente de qué es lo que está pasando en las normas, y lo digo por experiencia, en las normas en materia de seguridad, en los temas que le preocupan, en la política pública, y ha existido una visión ciertamente, digamos, de intervención un poco velada, ¿no? Un poco, digamos, mostrada como de cooperación, pero como una visión de intervención. En el caso ahora con Trump vamos a ver eso debilitado, porque no lo estamos viendo como una visión y una actitud, digamos, de intervencionismo, digamos, como suele ser en otros momentos de la acción del gobierno norteamericano. Entonces yo pensaría que, por ejemplo, eso lo vamos a ver menos. Creo que este llamado incluso que ha hecho el gobierno ahora con esto de que va a generar apoyo de otros gobiernos, de apoyo internacional, o que pretende generar el apoyo para la intervención militar también, digamos, de otros gobiernos, me parece que es una puesta en evidencia también un poco de esa desolación que está sintiendo el gobierno nacional por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el hecho de que se eliminen, por ejemplo, algunos mecanismos que tenía el gobierno norteamericano de poder blando para poder llevar su visión del mundo a los países en desarrollo, como por ejemplo USAID, digamos, pone de manifiesto también que la cooperación para el desarrollo, que era uno de esos mecanismos de llevar su visión del mundo hacia los países en desarrollo, también se ve debilitada. Entonces, por ese lado, creo que esa intervención, al menos en este periodo de campaña, no va a ser tan clara y elocuente, aunque puedan existir ciertos rezagos de la política exterior norteamericana todavía en la embajada y con su presencia aquí en el Ecuador. Del otro lado, en cambio, creo que va a haber el cálculo un poco más medido de las intervenciones y de la aparición de Rafael Correa. Creo que una de las cosas que tienen que tratar de demostrar en esta elección la Revolución Ciudadana es de que aunque Rafael Correa siga siendo el líder indiscutible de esa organización política, y creo que nadie puede ponerlo en tela de duda, y sería totalmente, digamos, desastroso para la campaña, sobre todo por el voto duro que existe o el voto un poco blando que tiene la Revolución Ciudadana, que por ejemplo se niegue y se trate de desconocer ese liderazgo. Creo que la estrategia va a estar más situada, digamos, en posicionar que el gobierno de la Revolución Ciudadana puede responder a los desafíos que tiene el Ecuador en este momento, que puede hacerlo desde una visión de esperanza hacia el futuro. Creo que ese va a ser uno de los desafíos y creo que va a tener que tratar de ver en qué momento sí le expone, por ejemplo, o magnifica
una posición o un pronunciamiento del expresidente de la República, van a tener que ver también y cuidar un poco el relato que se dé de otros actores foráneos, como usted ha dicho, como la presidenta de México, porque lo que no van a querer es intensificar esta idea de que por poco y ya Glass va a salir el día siguiente, esta idea de que van a regresar todos los que están exiliados y que se van a eliminar todos los procesos judiciales. Es decir, creo que van a tener que cuidar muchísimo también esa narrativa, porque el voto duro, el voto que aplaude, digamos, ese tipo de posiciones ya está conseguido. Ellos lo que tienen que tratar es de llegar a un voto que no es anticorreísta duro, digamos, hacia un voto que no es tampoco novoísta, hacia un voto que lo que espera es tener soluciones para el país y que está dispuesto a elegir entre el mal menor, inclusive. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Usted. Un saludo. Declaraciones de la abogada Melania Carrión. Ella es lojana, es investigadora, especialista en ciencias sociales, ciencias políticas, relaciones internacionales, política electoral. Tiene además una amplia experiencia en el sector público ecuatoriano. Son las 8:55. Caminaba sin rumbo. De pronto